Nosotros somos el grupo 18, nos corresponde la responsabilidad de los otorgantes de la fe pública. El grupo está conformado por Edna Paula Pérez Bedoya, por José Guillermo Ramírez y quien habla, Viviana López Arce. Empezamos con el concepto general de la fe pública y sus repercusiones. La fe pública. ¿Qué es la fe pública? Bueno, en un sentido amplio se entiende por fe pública la atribución que otorga el Estado a ciertos funcionarios para certificar o acreditar la veracidad de actos, de contratos o de documentos en los que se intervienen o que ya en un momento han tenido a la vista. A las personas a las que se les confiere esta atribución se les llama o se les denomina fedatarios o depositarios de la fe pública. Están revestidos por la ley para dotar de certeza y fijar la autenticidad de los actos u operaciones que están comprendidos dentro de la órbita de sus funciones como fedatarios o depositarios de la fe pública. La fe pública en cuanto a los notarios. Bueno, en su carácter de fedatarios, la función notarial se refiere principalmente a la autorización para dar fe y para otorgar veracidad a los actos y contratos que ante ellos se formalizan. Esta función está complementada con las funciones de recibir y de guardar dentro de los protocolos los documentos que las autoridades judiciales o que la misma ley les ordenen archivar. Según la Corte Constitucional, la función notarial de dar fe es una función reservada al Estado mismo, pero por autorización estatal, el notario puede atribuir autenticidad a determinados documentos y también puede dar fe de ciertos hechos, con plenos efectos legales, únicamente porque han sido investidos por el Estado de la autoridad para desarrollar esa función. Esto quiere decir que una persona que no esté designada por las autoridades como notario o como escribano no puede dar fe de hechos ni conferir autenticidad a documentos, así sea la persona más respetada de la sociedad. Si las aseveraciones que haga un particular que no está designado como notario o como escribano o como escribano, pues solo tendrán el valor de un testimonio. En ningún momento confieren efectos legales ni autentican documentos, porque no cumplen con la función de fedante. Respecto a los contadores públicos, la fe pública de los contadores públicos, la Corte señala en la Ley 43 de 1990 que un contador público es una persona natural que está facultada para dar fe pública de hechos propios en ámbitos de su profesión. Está facultado para determinar sobre estados financieros y sobre otras actividades que se relacionen con las ciencias contables en general. En el desempeño de esas funciones, la Corte afirma que el contador colabora y asesora al particular en el cumplimiento de unas obligaciones tributarias. También estos contadores deben tener en cuenta que en el caso de algunos particulares, como por ejemplo los comerciantes, ellos deben tener y llevar un registro de todas sus actividades y una relación de sus estados financieros. Entonces, en ese tipo de situaciones se constituye para los contadores una función primordial que no se puede dejar de lado, ya que ellos deben coordinar y asesorar a los mismos, en el ejemplo de los comerciantes, para el cumplimiento de esos compromisos. La Corte también señala que la función fedante que cumplen los contadores constituye una función crucial de interés general, porque el nexo que vincula la actividad de los contadores con la confianza pública le permite establecer que el ejercicio de la contaduría lleva también algunos riesgos sociales, pues porque la certificación de estados financieros, los balances y otro tipo de acontecimientos contables acarrean responsabilidades para los contadores. La Corte también señala que en virtud de esa función fedante, los contadores deben informar al Estado y a terceros que estén interesados en los estados financieros de los particulares. La Corte y la jurisprudencia en Colombia también hacen referencia a la importancia de la función que tienen los contadores, pues los contadores gozan de un privilegio que muy pocos profesionales acá en el país tienen,
y tienen o detentan, que es la facultad de otorgar fe pública sobre sus actos contables. Esas circunstancias también los ubican en un contexto de responsabilidad especial frente al Estado. Bueno, en cuanto a los revisores fiscales deben actuar por disposición de la ley en las sociedades comerciales que se mencionan en el artículo 203 del Código de Comercio. Son, por ejemplo, sociedades por acciones, sucursales de compañías extranjeras, entre otras. Además de esas sociedades, los organismos que específicamente estén señalados pues en otras disposiciones legales también deben tener o deben contar con la asesoría de un revisor fiscal. Y fuera de esos supuestos, pues se puede pactar una revisoría fiscal dentro de un contrato social específicamente. Entre las funciones del revisor fiscal, según el Código de Comercio, están las de autorizar con su firma cualquier balance que hagan con su dictamen o informe correspondiente. Para ejercer esa función, el revisor fiscal debe ser un contador público. Dejando de un lado los conceptos generales, pasamos al segundo punto, que es la responsabilidad civil de los contadores públicos. Entre esos están los deberes jurídicos trascendentales. La contabilidad en general consiste en registrar, clasificar y resumir en una forma significativa procedimientos o transacciones que se denominan también hechos contables. Generalmente son de índole financiera, con el objeto de producir información al empresario o a los usuarios sobre la marcha de sus negocios. Acá en Colombia, en nuestro ordenamiento, las leyes 145 del 60 y la ley 43 de 1990, que antes ya la habíamos mencionado, reglamentan la profesión del contador público, como ya lo habíamos dicho también en unas definiciones anteriores. De acuerdo al artículo segundo de la ley 43 de 1990, se entienden por actividades de las ciencias contables las que impliquen organización, revisión y control de contabilidades, también certificación y dictámenes sobre estados financieros, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría y todas las actividades conexas con la naturaleza de la función contable, como asesoría tributaria, asesoría general en aspectos contables y similares. Estas actividades se pueden realizar por sociedades de contadores públicos, que asimismo pueden también operar dentro de las diferentes sociedades que están reglamentadas en el Código de Comercio. La calidad de contadores públicos es exigencia legal cuando se están realizando determinadas labores. Por razones del cargo, pues se pueden dar en los siguientes eventos: para desempeñar funciones de revisor fiscal, para desempeñar funciones de auditor externo o auditor interno, en los nombramientos para desempeñarse como jefes de contabilidades, también para actuar como peritos, y cuando se van a desempeñar en cargos de decanaturas de facultad de contadurías, pues entre otras funciones. También se requiere ser contador para certificar y dictaminar sobre balances generales destinados a ofrecer información sobre actos de transformación y fusión de sociedades, y para certificar y dictaminar sobre balances generales u otros estados financieros de personas jurídicas o entidades de creación legal. Bueno, y de acuerdo con el artículo 37 de la ley 43 de 1990, los principios de la ética profesional del contador público son 7. Son la integridad. En la integridad habla de que el contador debe mantener incólume su integridad moral en cualquier campo donde esté ejerciendo su actividad profesional. La objetividad, que representa como la imparcialidad en todos los asuntos de su campo de acción donde el contador se esté desempeñando. La independencia, el contador debe tener independencia mental y también debe tener un criterio propio respecto a cualquier interés. La responsabilidad, el contador debe promover la confianza de los usuarios hacia el contador.
La confidencialidad es muy importante porque en la confidencialidad debe haber un compromiso del contador, un compromiso responsable, leal y auténtico que impone estricta reserva profesional. Está la observancia de las disposiciones normativas. Dice que el contador debe realizar un trabajo eficazmente cumpliendo las disposiciones legales. Está la difusión y colaboración. Dice que el contador debe contribuir al desarrollo, a la superación y también a la dignificación de su profesión. Y el respeto entre colegas, que se da como en las demás profesiones, debe haber sinceridad, una buena fe y lealtad para el resto de sus colegas. Bueno, la responsabilidad de los contadores públicos son de resultado y de medio o diligencia. Son de resultado en el sentido de que deben certificar, por ejemplo, sobre un balance, deben organizar determinados procedimientos de auditoría o de revisión de cuentas, y para todo eso deben emplear prudencia y diligencia o aplicar todos los principios que ya se habían mencionado. Pues ellos deben dar fe de que determinados actos y operaciones que ellos mismos tuvieron la oportunidad de analizar se ajustan a todas las normas de contabilidad o a los principios de auditoría. También son de diligencia o de medio cuando tienen como finalidad la obtención de un resultado o de un opus determinado, dado que pues toda función fedataria consiste en acreditar la comprobación y fidelidad de cumplimientos o requisitos de orden legal. Pero el hecho pues de que se trate de una obligación de medios no significa que cualquier medio los libere, sino que deben tratarse de medios razonablemente conducentes al logro de ese resultado, ya que ese opus o ese resultado del que venimos hablando tiene unos destinatarios que pueden ser los clientes o los usuarios del contador. Se pueden vincular entre sí por un contrato de prestación de servicios o un contrato de naturaleza laboral, y ahí es donde se da origen a la responsabilidad civil contractual. Bueno, y acorde con los principios éticos que rigen las actividades del contador público, estos mismos se pueden rehusar a la prestación del servicio o a la interrupción de este cuando se presenten estas dos situaciones. Primero, cuando el usuario del servicio reciba atención o asesoría de otro profesional que excluya su misma asesoría, que lo haga a un lado o lo deje por fuera de la función que venía cumpliendo. Y la segunda es que el usuario incumpla con las obligaciones pactadas en ese contrato de prestación de servicios o en esa relación laboral que venía existiendo. Pues por todo lo demás, el contador, al asumir las obligaciones de medios, le corresponde también acreditar que él está cumpliendo y que cumplirá a cabalidad con su labor. Pero así como genera una responsabilidad contractual, el contador también puede verse inmerso en responsabilidad civil contractual cuando el daño que le ha causado al atribuido se deriva de factores de imputación relacionados con los deberes jurídicos a su cargo. Esto puede afectar a terceros como bancos, como inversionistas, como ahorradores, y entre otros, que aunque no tengan como una relación estrecha, una relación directa con el contador o un vínculo jurídico, sí se sirven de los exámenes contables o de los balances comerciales que se elaboran por ese contador con el fin de estar informados. En cuanto a la responsabilidad penal, en el artículo 62 del Código de Comercio, se señala también que tanto el revisor fiscal como el contador o la persona que tenga los libros o papeles del comerciante y que violen la reserva de esos deben ser sancionados de acuerdo a la ley penal, de acuerdo al Código Penal, por violación de decretos y correspondencias. Bueno, eso es las funciones del contador. Ahora, de las funciones de la auditoría. Bueno, en términos generales, la auditoría contable consiste en un procedimiento que mediante diversos sistemas técnicos de revisión de los hechos contables busca obtener una opinión calificada sobre el grado de fidelidad o la confiabilidad acerca de la documentación que soporta la realidad económica, la realidad patrimonial y la realidad financiera de una empresa.
Bueno, esa finalidad está encaminada a la realización de un examen sistemático de las operaciones administrativas con el fin de que se emita un dictamen. Esas auditorías pueden ser internas. Internas son cuando están realizadas por un sujeto que está vinculado directamente con la empresa, o externas cuando se contrata un tercero, un abogado, un contador público para que realice la auditoría externa. Gameta Soch dice que la auditoría, desde el punto de vista legal, debe ser algo más que un simple examen de los estados financieros de una empresa y de sus análisis financieros. Dice que una auditoría supone comprobar y conocer el proceso técnico seguido por las empresas para la elaboración de su contabilidad, y se debe evaluar la fiabilidad que se desprende de ellas. Y pues hoy en día representa una necesidad de interés público para la marcha adecuada de todos los mercados globales, para examinar y dictaminar la fiabilidad que de cada uno de ellos se desprende. Responsabilidad civil derivada de la revisoría fiscal. Según el artículo 215 del Código de Comercio, el revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de 5 sociedades por acciones. Con todo, cuando se designen acciones o firmas de contadores como revisores fiscales, estas deberán nombrar un contador público por cada revisoría que desempeñen personalmente el cargo, en los términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de falta de algún nombrado, actuará el suplente. Responsabilidad civil derivada de la revisoría fiscal. Funciones del revisor fiscal. Según el artículo 207 del Código de Comercio, establece, primero, que los revisores fiscales deben cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Segundo, deben dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Tercero, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes que haya lugar o les sean solicitados. Cuarto, velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserve debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines, entre otras disposiciones que se encuentran en el artículo. Como en modo de conclusión, podemos establecer que las funciones de la revisoría fiscal son la auditoría del cumplimiento, la auditoría del control interno, la auditoría financiera y la auditoría de gestión. ¿Quiénes deben contar con revisoría fiscal? Según el artículo 13, parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990, es obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año anterior sean el equivalente de 5.000 salarios mínimos, cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sea de 3.000 salarios mínimos y no excedan de este monto. Según la Ley 675 del 3 de agosto del 2001, los conjuntos de uso comercial o mixto están obligados a contar con un revisor fiscal. La Ley 964 del 8 de julio del 2005 debe tener revisor fiscal las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia de Valores. Según la Ley 45/1991, en el artículo 20, toda institución financiera sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, cualquiera que sea su naturaleza, deberá tener un revisor fiscal designado por la Asamblea General del Accionista o por el órgano competente.
Mediante la Ley 100 de 1993, según el artículo 228, las entidades promotoras de salud, cualquiera que sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la Asamblea General de Accionistas o por el órgano competente. El revisor fiscal cumplirá las funciones previstas en el libro 2, título 1, capítulo 7 del Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto sin perjuicio de lo prescrito en otras normas. Entre otras normas que estipulan quiénes deben de contar con revisoría fiscal. Los dictámenes del revisor fiscal acerca de los balances generales, según el artículo 208 del Código de Comercio, deben expresar, primero, si ha obtenido la información necesaria para cumplir con las funciones. Segundo, si en el curso de la revisión han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. Tercero, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea o de la Junta Directiva. Cuarto, si el balance del estado de pérdidas y de ganancias se ha tomado fielmente de los libros, y si en su opinión aquel se presenta de forma fidedigna. Quinto, las reservas o falsedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. Respecto de la función que cumple el revisor fiscal acerca de los estados financieros certificados y dictaminados, la Corte Constitucional en sentencia C-621 del 2000 expresó que corresponde al revisor fiscal dar fe pública respecto de los balances y estados financieros de la sociedad, de manera que cuando han sido suscritos por él, deben entenderse que refleja fielmente la contabilidad y la situación financiera de la sociedad. Esta necesidad de fe pública justifica precisamente por los diversos intereses que concita la actividad de las sociedades mercantiles, incluida la función social que le reconoce la Carta a la empresa como base del desarrollo. Constitución Política, artículo 333. Lo que establece el artículo 211 del Código de Comercio en la responsabilidad civil del revisor fiscal puede estar configurado por una culpa no intencional y por una intencional. En lo que hace a la culpa no intencional, para que se establezca debe tratarse de una imprudencia, de una impericia o de una negligencia referidas a un modelo estándar de comportamiento, de acuerdo con el derecho corporativo propio de la actividad profesional de revisor fiscal, que como se indicó al analizar los deberes jurídicos del contador público, está integrado por las normas técnicas, contables, éticas y usos profesionales orientada y determinar la gestión. Es decir, el reproche del ordenamiento debe referirse al incumplimiento de los deberes jurídicos y funciones propias de la auditoría que se arroga al revisor fiscal. Y en cuanto a la culpa intencional, por supuesto se establece a partir de la intención positiva de incidir en el daño, manifestada mediante artificios o maquinaciones fraudulentas o engañosas, y que en materia contractual se asimila a la culpa grave, según el artículo 63 del Código Civil. La responsabilidad civil del revisor fiscal la podemos encontrar de carácter contractual o extracontractual. Será contractual frente a la sociedad u organismo económico que lo contrata o requiere sus servicios al existir un vínculo jurídico previo a la ocurrencia del daño, y será extracontractual frente a los terceros que contratan con la sociedad y en general con los usuarios de los servicios que presta o suministra la sociedad o la entidad económica. Cuando hablamos de la responsabilidad del revisor fiscal frente a los asociados, esta es de carácter contractual, sin que valga en el sentido contrario argumentar simplemente que el vínculo jurídico o relación contractual se da entre el revisor fiscal y órgano económico que lo contrata, porque la existencia de la revisoría fiscal es imperativo legal en los eventos en que se exige o estatutaria y contractualmente cuando voluntariamente se consagra en beneficio tanto de las sociedades como de los asociados. Responsabilidad de los notarios. Ya que el servicio notarial es un servicio público, el notario guarda fe pública, teniendo en cuenta que otorga la autenticidad de las declaraciones que son emitidas en su despacho y en consecuencia la plena fe de los hechos suscritos dentro de su notaría,
velando para que se cumpla con la fe pública, la honestidad, la buena fe. Todos los actos jurídicos que se deben dentro de una notaría deben tener todas las solemnidades y respetos por la ley. La Corte Constitucional ha señalado que los notarios no desarrollan solamente un servicio público, sino que ejercen una actividad que es bien distinta a las estatales clásicas, entiéndase estatales clásicas como legislativa, ejecutiva y judicial. En este caso la responsabilidad se vuelve subjetiva de carácter profesional. Es un carácter subjetivo, ¿por qué? Porque se analiza el comportamiento del notario para observar si hay imprudencia, negligencia o impericia, que no haya dolo, que no haya mala fe, que no haya algo que el notario se vea beneficiado para sí o para otro. La responsabilidad deriva de la función fedante. Lo que debe medirse es si la prestación de la labor notarial en este preciso ámbito no se afecte el tráfico jurídico y su carácter profesional, lo que significa que al acogerse al ámbito profesional se debe respetar todas las obligaciones de medios de resultado que deriven de la función notarial. Las responsabilidades de los notarios frente a los usuarios es de servicio contractual, es de carácter contractual, no extracontractual, ya que la persona está pagando por un servicio de la cual el notario tiene que prestar un buen servicio y velar para que no se falle en el mismo. El notario debe responder de los daños causados siempre que aquellas sean subsanables a su costa, por los medios y en los casos previstos en la ley. La competencia corresponde a lo contencioso administrativo, no a la vía ordinaria. Cuando yo debo demandar a un notario por falla del servicio, debo acudir a la contenciosa administrativa. Es allí quien determina qué responsabilidad tiene el notario, si debe o no debe pagar. Aquí se condena ¿a quién? Al Estado. La Corte Suprema de Justicia señala, cuando dichos agentes en ejercicio de sus funciones causen un daño por acción o omisión, la administración debe responder patrimonialmente. Siendo así, el Estado ejerce la acción de repetición en contra de sus agentes. La Corte aduce que los fallos donde sea condenada la nación por falla de la prestación notarial, se ejercerá la correspondiente acción. Hablaremos en este caso del comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico? Es toda la relación comercial, todos los mensajes, en este caso de datos, el comercio electrónico y la firma digital. ¿Qué son los mensajes de datos? Es la información que por cualquier medio generada mediante medios electrónicos. El comercio electrónico es toda relación comercial a partir de los mensajes de datos o de un medio similar. Y la firma digital se entiende como un valor numérico a través de un mensaje de datos. Las entidades que ejerzan comercio bajo estos medios electrónicos, comercio electrónico y firma digital, son responsables en responderle al ciudadano o a la persona sobre cualquier índole que se vea afectado o cualquier daño que se genere. De antemano damos gracias, les habló José Guillermo Ramírez, Edna Paola Pérez Bedoya y Viviana López Arce. Nos tocó la responsabilidad de los que otorgan fe pública. Hasta luego.